Alberto Asís, gracias por estar en el programa como siempre, bienvenido. Gracias, Carmen, un gusto como siempre. Bueno, pues escuchamos hace ratito a Rey Rodríguez con el recuento de las cosas, de los personajes que están buscando de facto una candidatura presidencial, aunque le llamemos de otra manera en México, pero todo mundo sabe que de ahí van a surgir las candidaturas presidenciales para competir en 2024. Además de lo que Rey nos presentó, Alberto, está esta declaración del presidente mexicano López Obrador el día de hoy lunes en su conferencia matutina en Palacio Nacional, donde responde a una pregunta sobre entregar el bastón de mando. Hay que recordar que al presidente mexicano le falta un rato para terminar su mandato formalmente. Estamos hablando de un presidente que va a presentar su quinto informe de gobierno en estos días y le falta el último año para efectos prácticos, pero ya está planteando transferir el mando, no de la presidencia, sino de su movimiento llamado Morena. Esto dijo esta mañana en Palacio Nacional. Porque bueno, usted ha mencionado que no ha entregado el bastón de mando. Entonces, lo voy a entregar el 6. El 6. Ya tengo además hasta el bastón. Ya lo tengo. Sí va a ser formal la ceremonia y va a ser aquí en Palacio. No, aquí no se puede. Si es el movimiento, o sea, es el movimiento de transformación. No es aquí, es un bastón de mando que ni siquiera va a tener los 3 colores de la bandera, como son los bastones de mando de los pueblos de Entonces, Oaxaca. ¿cómo va a ser el es un bastón de mando que sí va a tener sus cintas, porque así son los bastones de mando, pero de todos los colores. No, ese no es. Presidente, ¿cómo va a ser ese momento en el que usted entregue el bastón de mando, presidente? ¿Cómo va a ser el momento? O sea, es una cuestión sí interna, pero usted está anunciando pues, públicamente que lo entregará. ¿Cómo va a ser la entrega? Ya vamos a verlo, vamos a ver, sí. No sé, todavía no sé, pero sí lo voy a entregar, porque ya a partir de que yo entregue el bastón de mando, ya la dirección del Movimiento por la Transformación ya va a estar a cargo de quien reciba el bastón de mando. Alberto Asís, bueno, en tu análisis integral de lo que en este momento está pasando, ¿cómo ves las cosas, Alberto? Sí, mira, Carmen, creo que habría que destacar algunos elementos, es decir, en medio de un clima muy afectado por la violencia, por la inseguridad, por la polarización, estamos viviendo este proceso político y la primera pregunta es, bueno, ¿en dónde estamos? Es decir, esta adelantadísima sucesión presidencial ha cambiado y ha modificado pues, los tiempos, los ritmos y las reglas de la competencia, ¿no? Estamos abiertamente pues en una violación a la legalidad, así lo podríamos decir, tanto Morena como la oposición están en la misma lógica de hechos consumados, es decir, la realidad se impuso sobre las reglas y bueno, pues hay que aceptarla. La autoridad, tanto administrativa como jurisdiccional, pues miran un poco desde lejos, tratan de administrar la justicia electoral tibiamente para no meterse en grandes problemas. Yo diría, ese es un primer elemento, ahí estamos. En segundo lugar, pues esta precampaña ha desarrollado un mundo paralelo, es decir, paralelo a la legalidad. Se trata de una serie de equivalencias lingüísticas en donde cambian los términos para referirse a lo que todo sabe que está pasando. Todo el mundo sabe que hay una precampaña, que de ahí va a salir una candidatura, ¿no? Y entonces de esto son precampañas y son candidaturas, pero les dicen coordinaciones y les dicen aspiraciones y les dicen de otra manera, pero todo el mundo sabe que estamos en esa situación y entonces hay como una suerte de simulación de lo que estamos viendo para darle un poco la vuelta a la cuestión de las reglas. Y entonces, un tercer elemento es que en el correr de los días de estas últimas semanas en donde han estado en las precampañas, tanto del lado oficial como del lado opositor, pues
prácticamente, yo diría, del lado oficial se escribió un guión muy insípido, muy sin chiste, como que a nadie le emocionaba. Claudia Sheinbaum iba transitando como por nota, tocando todos los puntos del país, pero sin mayor pasión, sin mayor sorpresa, yo diría, ¿no? Las especulaciones sobre si Ebrard rompería, no rompería, etcétera. Bueno, esto es parte. Y en el lado opositor, el frente opositor, pues un poco en un complicadísimo proceso, ¿no? De designaciones, de votos, de firmas, de foros, etcétera, pues también han llegado ya a completar todo el proceso, y ahí está el fenómeno Gálvez, y luego está un poco una cierta sorpresa de Beatriz Paredes, que creció al final. ¿Qué viene ahora? Yo diría, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues esta cuestión dentro de muy pocos días, es decir, dentro de 6, 8 días, vamos a saber el resultado tanto de las encuestas como de la consulta que va a ser el frente opositor. Y entonces ya estamos, digamos, se están levantando ya estos ejercicios de medición. Y el presidente pues ya está anticipando porque sí creo que va a empezar a cambiar la cosa, es decir, a partir del 3 de septiembre la oposición va a tener ya una candidata, porque ahí las finalistas son 2 mujeres, es Xóchitl Gálvez o Beatriz Paredes, para ponerlo así. Y el día 6 de septiembre, el frente oficialista, digamos, el lado de Morena y sus aliados, van a tener también su candidatura. Y a partir de ahí van a empezar a moverse las correlaciones de fuerza. En el momento en el que salga designado por la encuesta, el presidente le va a pasar, como dijo, el bastón de mando. Pero aquí se abre un gran interrogante en medio, es decir, ¿qué va a coordinar Claudia Sheinbaum? Es decir, ¿qué tipo de relación va a establecer con el gobierno? ¿Qué tipo de recursos va a manejar, además de los del partido? ¿Qué parte del aparato van a poder empezar a administrar, digamos, ¿no? Para ver, porque si todo el proyecto de la 4T es un proyecto de transformación, entonces, ¿qué va a hacer el presidente y qué va a ser su candidatura, digamos, a la presidencia? Esto creo que va a generar pues una serie de interrogantes que ya podemos empezar a plantear desde ahorita. Y esos interrogantes tienen que ver precisamente pues con una delgadísima frontera allí entre lo que es el proceso de sucesión presidencial y el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y esa delgada línea pues tiene que ver precisamente con que haya piso parejo, que haya equidad en la competencia, que no se usen los recursos públicos para beneficiar a Morena y a sus aliados, etcétera. Con ese elemento muy importante, ¿no? Que con yo diría, una autoridad que ve de lejos, que tibiamente trata de administrar, en fin, que no se quiere meter en mayores problemas, pues vamos a estar como ciudadanía frente a un proceso inédito, pero complicadísimo, porque va a estar rebotando contra la normatividad, es decir, cómo viene la fiscalización, qué sigue, porque oficialmente es hasta noviembre. ¿Qué va a pasar entre septiembre y noviembre? ¿Qué vamos a ver con estos adelantos? ¿Cuál es el proceso que sigue? ¿Van a estar haciendo sus proyectos de país? ¿Van a estar haciendo giras, dándole vueltas otra vez a los estados? ¿Qué va a pasar con todo esto? Creo que son preguntas que vamos a ir viendo cómo se desarrolla, pero desde ahorita pues ya está la preocupación de forma muy puntual, Carmen, y creo que valdría la pena establecer todos los observatorios posibles, tanto de los medios, de las redes, de los grupos ciudadanos, para ver cómo se va a llevar a cabo este proceso. Totalmente de acuerdo, estamos frente a un galimatías, un desafío grande para la democracia mexicana. Efectivamente, bueno, la ley indica formalmente que las precampañas empiezan la tercera semana de noviembre, y aquí ya lo que estamos viendo es prácticamente la definición de candidaturas presidenciales a partir precisamente de la herramienta de encuestas que los 2 bloques, el bloque opositor y el bloque oficialista, pues están a punto de desarrollar.
estos próximos días se verá ya con claridad lo que pues eufemísticamente se llama coordinación de algo y coordinación de la creación de un frente, pero que todo el mundo sabe se van a convertir en candidaturas presidenciales. Y aquí, bueno, parte de la discusión y polémica que hay en México, Alberto, tiene que ver con autoridades electorales que al final de cuentas validaron, de una u otra manera validaron las convocatorias para esto que al final de cuentas definirá candidaturas antes de tiempo. Todo un tema. Después de la pausa regresamos en esta conversación contigo.